La cruz y el puñal, capítulo 16. Tan pronto como instalamos a nuestros obreros, los llevé a la capilla y de pie ante el bajo relieve de la gavilla cosechada, les impartí instrucciones respecto a la constitución de las pandillas camorristas de Nueva York. La violencia es la palabra clave para recordar a estas pandillas, les dije a mis jóvenes obreros. Puede expresarse directamente mediante una guerra en la cual algunos muchachos resultan muertos o por la violación, asesinatos en la calle o atracos. O puede manifestarse asimismo indirectamente por actos de sadismo y prácticas homosexuales, lesbianismo, promiscuidad, hábito a las drogas, borrachera. Todas estas cosas horribles son la regla y no la excepción entre las pandillas pendencieras de Nueva York. Era importante, según lo pensé, que los obreros supieran las razones de este estado tan patético. Nosotros, los predicadores, estamos propensos a usar palabras con demasiada ligereza, les dije, pero algunas de las palabras de nuestro vocabulario profesional son maravillosamente descriptivas si pensamos en su verdadero significado. Por ejemplo, hablamos de pecadores perdidos. Al llegar a conocer a los miembros de estas pandillas, no pude eludir la sensación de que procedían literalmente como si estuviesen perdidos. Vagaban de aquí para allá asustados y miraban furtivamente sobre el hombro. Cargaban armas para defenderse de peligros desconocidos, listos en todo momento para huir o para luchar en defensa de su propia vida. Estos muchachos perdidos se agrupan buscando protección, de esta manera se forma la pandilla. De mi labor con estos muchachos de la calle surgió una verdad importantísima. Virtualmente ninguno de ellos tenía una verdadera casa. En su jerga describían a la casa con los vocablos prisión y casa de espantos. Yo quería que nuestros obreros conocieran esta situación por experiencia personal, de manera que llevé a unos cuantos a la casa de uno de estos muchachos de la calle que yo conocía. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta, nadie estaba en la casa. Uno puede darse cuenta por qué la llaman casa de espanto, susurró una joven obrera procedente de una granja de Missouri. Y era cierto, una familia compuesta de 5 personas vivía en un solo cuarto. No había agua corriente, ni refrigeración, ni cocina económica, excepto un calentador eléctrico de un solo quemador que recibía electricidad mediante un cordón pelado que pasaba por encima de la cómoda. La casa no tenía baño privado. En el pasillo había un cuartucho maloliente con un solo inodoro y un grifo para las 8 familias que vivían en ese piso. La ventilación del departamento era escasa y un fuerte olor a gas persistía en el ambiente. La única ventana de la habitación daba a una pared de ladrillos ubicada a unos 25 centímetros de distancia. Para luz la familia tenía que usar una sola lamparilla eléctrica de 40 bujías que colgaba desnuda, sin pantalla, del centro del cielo raso. ¿Y saben lo que esta gente paga por esta casa de espanto?, pregunté. $20 a la semana, 87 por mes. Hice la cuenta una vez. El propietario recibe una renta de $900 por mes de este solo conventillo y casi todo ese dinero es beneficio neto. Es común que los propietarios de estas viviendas logren un 20% neto de utilidad por año de sus inversiones. ¿Y por qué no se muda esta familia? Porque ni los negros ni los puertorriqueños pueden vivir realmente donde quieren, tuve que admitir. Esta es una ciudad de guetos. No pueden mudarse a uno de esos nuevos barrios de viviendas populares. En respuesta a la pregunta subimos al coche y viajamos unas 15 cuadras hasta donde se levantaban grandes edificios y departamentos. Este plan de vivienda, según pensó mucha gente, constituía la solución al problema de los barrios bajos de Nueva York.
se enviaban varias motoniveladoras gigantescas a una zona congestionada, como la que acabábamos de visitar. Demolían las viejas viviendas y levantaban en su lugar gigantescos edificios de departamentos. En teoría se podía alojar en estos nuevos departamentos a los viejos inquilinos, como hacía el comerciante de la esquina, al abogado de la vecindad y al médico de la familia. Pero en la realidad no dio resultados. Ni el viejo inquilino, ni el comerciante, ni el profesional podían esperar 2 años hasta que el nuevo edificio fuera terminado, de manera que se mudaban a otro barrio. Luego, cuando las nuevas viviendas quedaban terminadas, ¿a quién se le daba preferencia en la lista de prioridad? A los más necesitados, naturalmente, aquellos que vivían del socorro social. Las consecuencias eran de carácter doble. Primero, este nuevo vecindario no tenía ningunas raíces. Allí todos se encontraban perdidos. No quedaba en pie ninguna de las viejas instituciones. Tampoco quedaba aquel núcleo más antiguo y permanente formado de profesionales y hombres de negocios. Segundo, debido a que los casos de socorro social tenían prioridad, estas nuevas residencias creaban gigantescos remolinos en la ciudad, hacia los cuales convergía toda la gente de Nueva York, que por una trágica razón u otra no podían cuidarse a sí misma. Los departamentos que visitamos tenían tan solo unos cuantos años, pero ya se observaban en ellos señales graves de deterioro. Pasamos por céspedes desolados que hacía mucho tiempo habían caído en el abandono. Varias de las ventanas de la planta baja estaban rotas y no habían sido reparadas. En las paredes se leían obscenos escritos, los pasillos despedían olor a orín y a vino barato. Aquí también visitamos a una familia que conocía. La madre había estado bebiendo, no había hecho ninguna de las camas. Sobre la mesa de la cocina se amontonaban los platos de varias comidas. El muchacho que habíamos venido a visitar estaba sentado en un taburete desvencijado, mirando al vacío, silencioso, sin que al parecer se diera cuenta que estábamos allí. He conocido al muchacho en diferente estado de ánimo, dije una vez que estábamos en la calle. Da a veces señal de un exceso de energía, como ahora da pruebas de completa inactividad. Por lo general anda por la calle, lo echan de la casa. Puede volver a la casa solamente cuando la madre está inconsciente, borracha. Y esto, lo señalé de nuevo, era lo que convertía a estos jóvenes en miembros de las pandillas que armaban camorras en las calles. Si uno amontona a miles de familias torturadas en una sola vecindad, dará como resultado una población flotante de jóvenes hostiles y temerosos, que se juntan buscando la seguridad y la sensación de pertenecer a algo. Crearán un hogar para sí mismos, luchando por un territorio que es de ellos y que ningún extraño puede violar. Es esta su fortaleza. Está demarcada con precisión militar. La frontera norte es la estación de bomberos, el límite sur lo constituye la supercarretera, el extremo oeste el río y el este la confitería de Flanigan. No es mucho lo que estos muchachos pueden hacer para aprovechar el tiempo. Muchos de ellos sufren pobreza degradante. Me encontré un día con un muchacho de 14 años que no había tenido una comida completa en 2 días. Su abuela, que lo cuidaba, le daba 25 centavos todas las mañanas y lo echaba de la casa. De desayuno el muchacho se tomaba una Coca-Cola, almorzaba comiéndose un sándwich de chorizo de 15 centavos de un vendedor callejero y al hablar de la cena se reía y afirmaba que guardaba dieta. Por la noche mordisqueaba caramelos baratos. Por extraño que parezca, sin embargo, aunque esos muchachos nunca parecían tener bastante dinero para comer, siempre contaban con lo suficiente para una botella de vino. Lo que realmente me aterroriza es ver cuánto beben esos jóvenes, les dije a nuestros obreros. Muchos de los muchachos de la calle beben vino todo el día, casi nunca están completamente borrachos, no tienen dinero suficiente para ello, y tampoco están del todo sobrios. Comienzan a tomar tan pronto como se congregan a eso de las 10 o 11 de la mañana, y continúan bebiendo vino hasta que se gastan todo el dinero. Ocasionalmente consiguen dinero, por lo general del robo de alguna cartera o quitándoles por extorsión las monedas que muchachos más chicos
llevaban para la comida, logrando así reunir dinero suficiente en las arcas comunes para comprar bebidas más fuertes, y en más de una oportunidad en nuestro barrio esto ha llevado a la tragedia. Cuando regresamos al centro de rehabilitación, llevé a los obreros a la capilla de nuevo y les conté de Martín Ilensky. Martín era un joven de quinto año de la escuela secundaria que trabajaba también para ayudar a sostener a su madre inválida. Cierto día que no trabajaba, fue a una fiesta en la que se servía vodka en la casa de espantos de otro muchacho de la escuela secundaria. Había 10 jóvenes, 6 muchachos y 4 chicas. Después de beber vodka y de bailar a los acordes del rock and roll, se terminó el vodka. Los muchachos levantaron una colecta para comprar cerveza, pero Martín se negó a contribuir. Se produjo una riña. Uno de los muchachos sacó de la cintura una espada alemana de unos 30 centímetros de largo. Se produjo una rápida estocada y Martín Ilensky cayó muerto en el piso de la cocina. Ahora bien, sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar preocuparían a algunos de los obreros recién salidos de las aulas del seminario. Me recosté en la silla con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Supongamos que uno de ustedes le hubiera hablado a Martín Ilensky en alguna esquina por algunos minutos. Recuerden, lo matarán si va a esa fiesta. ¿Cuáles serían las primeras palabras que ustedes le dirían? Le diría que Jesús salva, comenzó a decir uno de los muchachos. Eso es lo que yo temía. Los jóvenes me miraron perplejos. Tenemos que proceder con mucho cuidado, les dije, a fin de no hablar como loros. Yo trato de mantener el oído atento en lo que respecta a frases, vocablos religiosos que he oído antes. Luego, cuando estoy en la calle, nunca uso tal frase sin musitar primero una oración de que le pueda dar todo el poder que tenía cuando fue pronunciada por primera vez. ¿Qué quiere decir en realidad?, le dije, cuando afirma que Jesús salva. Naturalmente estos muchachos y muchachas sabían la respuesta. No estaban simplemente repitiendo palabras que habían oído con frecuencia, hablaban de algo que habían experimentado. Bueno, dijo una muchacha, significa que usted ha nacido de nuevo. Las palabras sonaban aún a frases hechas, gastadas, no tenían ese timbre de lozanía que debíamos de alcanzar si íbamos a impresionar a Martín Ilensky antes de que fuera herido de una estocada con una espada alemana de 30 centímetros. ¿Qué les pasó a ustedes cuando nacieron de nuevo?, le pregunté a esta joven. Tan pronto como lo hice, guardó silencio. Vaciló un momento antes de responderme. Con una voz que captó la atención de toda la sala, nos habló del cambio que un día produjo en su vida. Nos dijo que antes se había sentido sola y con miedo, y que parecía que la vida no la llevaba a ninguna parte. Había oído respecto de Jesús, nos dijo, pero el nombre era solo una palabra para mí. Luego un día una amiga me dijo que Cristo podía quitarme la soledad y el temor. Fuimos a la iglesia juntas. El predicador me invitó a pasar al altar y lo hice. Me puse de rodillas enfrente de todos y le pedí a ese Cristo que había sido solamente un nombre que me cambiara. Y todo ha sido tan distinto desde entonces. Soy realmente una nueva persona y supongo que es por eso que dicen que uno ha nacido de nuevo. ¿La dejó ese sentimiento de soledad? Sí, por completo, y el miedo también. ¿Y Cristo es para usted hoy más que una palabra hueca? Naturalmente, una palabra no puede cambiar las cosas. La sala quedó en silencio, ni tampoco las palabras huecas podrían haber cambiado las cosas para Martín, les dije. Recuerden a este muchacho cuando salgan mañana a la calle. Para fines de la primavera del año 1961, el centro de rehabilitación estaba en plena operación, todos los días. Aún los lunes, cuando los obreros tenían su día franco, nuestros jóvenes salían a las calles de Brooklyn, Harlem y Bronx buscando a muchachos que necesitaban ayuda. Iban a los hospitales y a las cárceles, a las escuelas y a los tribunales. Realizaban cultos al aire libre en Greenwich Village y en Coney Island, en el Central Park. Y mientras trabajaban,
La corriente de jóvenes que pasaba por nuestro centro creció desde un pequeño hilito hasta convertirse en inundación. Durante el primer mes de operaciones, más de 500 jóvenes y muchachas habían sido salvos. Si le puedo dar la palabra su más amplio significado, 500 jóvenes y muchachas habían sido cautivados por el mensaje del Espíritu. Sus vidas habían quedado radicalmente transformadas, habían abandonado a las pandillas, buscaban trabajo, comenzaban a ir a la iglesia. De estos 500, quizá un centenar vino al centro de rehabilitación para recibir consejos especiales, y de estos 100, solo un puñado pasaba por dificultades tales que necesitaba residir en el centro, absorbiendo directamente su atmósfera de amor. Uno de los primeros muchachos que experimentó la curación de su personalidad en nuestro centro de rehabilitación fue Jorge. Jorge era un joven de 19 años, muy bien parecido, demasiado bien parecido en realidad para su propio bien. Jorge no tenía casa. Había sido echado de su hogar por los padres que estaban disgustados por su comportamiento con mujeres de más edad. El muchacho se veía constantemente envuelto en problemas con mujeres que tenían el doble de su edad. Sus métodos eran siempre los mismos. Entablaba amistad con una mujer de mucho más edad que él, el que se sentía sola. La intrigaba con la historia de la vida difícil que había vivido, se ganaba su simpatía y pedía verla de nuevo, simplemente para hablar. Me hace tanto bien, decía. Por lo general, estas conversaciones llevaban a otras complicaciones, y muy pronto Jorge tenía una nueva amiga. Se mudaba a su departamento donde la mujer lo trataba como a un hijo. Jorge era joyero de oficio. Tan pronto como lograba penetrar en la casa de la mujer, traía el asunto de las joyas y se ofrecía para reparar algunas gemas o joyas de la mujer. Jorge salía de la casa con las joyas con el pretexto de llevarlas a la joyería de un amigo, pero en realidad se dirigía al comerciante más próximo en artículos robados. Se trataba de una vida muy sórdida para un joven viril, de exuberante salud, pero cierto día todo cambió. Jorge se encontró al azar en uno de nuestros cultos al aire libre. Aunque se negó a hablar con nuestros obreros, unos días más tarde apareció en el centro. Vino para pasar el rato, pero en cuanto entró experimentó una extraña sensación de bienestar. Uno de nuestros obreros, Howard Culver, lo vio y entabló con él una conversación. Antes de que pasara la mañana, Jorge decidió comenzar una nueva vida. Oró pidiéndole a Dios que se produjera una transformación en él, y mediante un milagro al cual jamás nos hemos acostumbrado, eso fue precisamente lo que ocurrió. Era como si un peso se me hubiese quitado de repente de las espaldas. Jorge me dijo más tarde. Estaba entusiasmado del cambio que se había producido en su vida. Hablaba continuamente de él y lo examinaba en todos sus detalles. Al pasar los días, Jorge sintió la necesidad de devolver el dinero que había robado. Consiguió trabajo, un buen trabajo, porque Jorge es un muchacho muy capaz. Todo centavo que le quedaba después de sus gastos iba para pagar las deudas. Cuando las deudas quedaban canceladas, Jorge quería iniciarse en el ministerio. A medida que pasaba el verano y aumentaba el número de muchachos que llegaban al centro, nos veíamos confrontados con un problema de carácter moral. En una época u otra, todos los muchachos habían cometido algún delito. ¿Qué debían hacer al respecto? No es una pregunta muy sencilla de responder. Sería relativamente fácil para un muchacho que había alcanzado sólidos fundamentos en su nueva vida sufrir la cárcel como castigo, pero para alcanzar solidez en la nueva vida se requiere tiempo. Hay que pasar por muchas crisis, muchos periodos de sequedad espiritual, y hay mucho que aprender respecto del arte de ser cristiano. Si un muchacho confiesa a la policía demasiado pronto y lo ponen en la cárcel, no existe el peligro de perderlo. Por otra parte, ha quebrantado las leyes de la sociedad. Su desarrollo espiritual quedará impedido si abriga en su corazón sentimientos de culpabilidad. He llegado a la conclusión de que no existe una solución común a todos los problemas. Con frecuencia me siento perplejo respecto de qué recomendación hacer. Pedro, por ejemplo, había vivido en el centro durante varios días cuando vino a hablar conmigo quejándose. No puedo comer, no puedo dormir nada. ¿Por qué, Pedro? Siento el peso de todos mis delitos.
lo siento en las espaldas y tengo que confesárselos a la policía. Le escuché por un rato y llegué a la conclusión de que sí necesitaba confesárselo a la policía alguna vez. Pedro no me detalló sus delitos porque tenía muchas dificultades con el inglés y yo solamente podía hablar un poco castellano, pero estaba agitado y confuso y me parecía que una confesión ante la policía sería lo justo. El único problema era hallar el momento oportuno. Pedro era tan nuevo en esta vida cambiada y si se lo enviaba a la cárcel ello seguramente retrasaría su progreso cristiano. Le recomendé a Pedro que considerara la espera, pero él se negó rotundamente. De manera que para que hiciera las veces de intérprete me puse en contacto con mi viejo amigo Vicente Ortiz. Juntos llevamos a Pedro al departamento de policía. Un sargento estaba sentado detrás del escritorio comiendo un sándwich. Cuando entramos, levantó la cabeza y dijo: ¿Qué desea, señor? Soy el reverendo Wilkerson, director del centro de rehabilitación, dije. Me acompaña aquí un muchacho que ha sido miembro de la pandilla de los dragones y que tiene algunas confesiones que hacer. El sargento me miró con frialdad y me pidió que repitiera lo que había dicho. Cuando lo hice, dejó el lápiz sobre el escritorio y me llamó a un lado diciéndome: Reverendo Wilkerson, ¿es este algún tipo excéntrico? De ninguna manera, le dije. Con frecuencia llega aquí gente que confiesa delitos que nunca ha cometido, pero si usted cree que ese muchacho está cuerdo, llévelo arriba a la oficina de los detectives. Así que subimos la escalera y esperamos. Pedro parecía tranquilo. De inmediato vino un detective y me preguntó al instante si yo había obligado a Pedro a que viniera. No, dije, ha venido de su propia voluntad. Comprende que quizás le cueste la cárcel. Le pedí a Vicente Ortiz que le explicara esto a Pedro en español. El muchacho asintió con la cabeza, sí, lo comprendía. De manera que el detective tomó unas cuartillas amarillas, mojó el lápiz con saliva y se arrellenó en su silla. Era una persona amable y estaba impresionada. Bien, Pedro, dinos lo que quieres confesarnos. Bueno, dijo Pedro por intermedio de Vicente Ortiz, ¿se acuerdan ustedes de aquellas puñaladas en...? Y luego pasó a narrar un acuchillamiento que había ocurrido en Central Park hacía 2 meses. El detective puso el lápiz sobre el escritorio y llamó a otro oficial. Recordaban el incidente y su interés aumentó considerablemente. Pedro detalló los acontecimientos que culminaron en aquel apuñalamiento. Era adicto a las drogas y necesitaba una inyección de heroína. Lo acompañaban otros 2 muchachos. Vieron a un joven sentado solo en un banco. Lo rodearon, le robaron el dinero y luego le dieron una puñalada en el estómago. Pedro luego confesó 2 atracos. Los detectives lo interrogaron desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Comparando y verificando la declaración, hallaron al muchacho que había sido apuñaleado, pero él tenía también prontuario policial y no quería formular acusaciones, no quería verse involucrado. El negocio que había sido objeto de 2 robos de parte del muchacho también se negó a formular acusaciones. Conozco el lugar, dijo Vicente Ortiz, creo que allí reciben también apuestas. Probablemente no quieran mezclarse tampoco en este asunto. De manera que al fin la policía no pudo encontrar ninguno que quisiera formular acusaciones. Estaban dispuestos a poner en libertad a Pedro poniéndolo a nuestra custodia. Regresamos al centro y a la mañana siguiente Pedro se levantó primero que todos, despertó a toda la casa con sus cantos, cantaba a voz en cuello y saludaba a todos con tanta alegría que no pudimos quejarnos. Pedro era un muchacho diferente, su corazón estaba saturado de un gozo realmente extraordinario. Pero no todos nuestros muchachos tienen historias tan dramáticas como estas. En realidad la mayoría de los que vienen al centro y encuentran aquí un cálido hogar son muchachos que simplemente se sentían solos. Sus vidas nunca llegaron a nada. Jamás tuvieron la sensación de que eran bien recibidos en sus propias casas y en realidad no lo eran. Caían en dificultades, pero dificultades menores que en su mayor parte constituían solo un síntoma. Tenemos en el centro un muchacho admirable, por ejemplo, que considera el centro como su propia casa. Se trata de un sencillo joven llamado Lucky. Lucky había tenido grandes dificultades en hacer frente a la realidad de la vida. Tiene una sonrisa en sus labios, un destello en sus ojos y un caluroso apretón de manos, pero con frecuencia en el pasado no había durado mucho tiempo en ningún trabajo. Cuando Lucky contaba 11 años de edad,
Comenzó a faltar a las clases de la escuela y a correr a su antojo por todo el barrio del Bronx con una pandilla llamada Los Coronas. Su deporte favorito era romper las ventanillas de los automóviles de la policía patrullera y luego huir. Corría por los techos y saltaba de uno a otro haciendo jadear a los policías que lo perseguían, dando saltos temerarios que solo le provocaban una carcajada si fallaba en su cálculo de la distancia y tenía que aferrarse a la escalera de incendios que encontraba más cerca para salvarse la vida. Lucky comenzó a juntarse con otra pandilla, los Dragones, y a la edad de 15 años fue elegido presidente. Su periodo presidencial fue más bien corto, porque un día Lucky se encontró en la cárcel por haber golpeado a uno de sus maestros de la escuela secundaria. 6 meses más tarde fue puesto en libertad, pero aún no podía sentar cabeza. Asistió a una escuela de artes y oficios en donde quiso aprender el oficio de panadero, pero no se llevó bien con el maestro. Luego trató de aprender el oficio de cocinero, pero tampoco se llevó bien con el maestro. Luego asistió a la clase en que se preparaban los que querían seguir el oficio de carnicero, pero esta vez cuando se puso a discutir con el maestro, le dijeron que debía abandonar la escuela. El centro de rehabilitación es el único lugar en la tierra en donde Lucky ha pasado la noche de su propia voluntad. Al instante de trasponer las puertas del centro, se sintió como si regresara a su casa. Lo que especialmente me gusta, les dice a los que recién llegan y a quienes saluda con su amplia sonrisa, es que aquí nadie se fija de qué raza o nacionalidad es uno. Miren, aquí hay muchachos de raza blanca, muchachos de raza de color, de habla española, y todos son amigos de Dios. Lucky ha tenido una experiencia religiosa maravillosamente profunda. Relaciona tan íntimamente esa nueva cordialidad y espíritu comunicativo con el centro que en realidad nos es difícil hacer que avance hacia la fase siguiente de su carrera. No quiere hacer nada sino estar aquí y ayudarnos, de manera que lo dejamos que esté. Está encargado del cuidado y reparación del centro. Y es una persona muy digna de confianza. Gana $10 por semana, pero su trabajo vale muchas veces esa suma. Algún día cuando esté preparado, Lucky seguirá adelante como lo han hecho todos nuestros muchachos. Pero mientras no llegue ese día, es un gusto para nosotros tenerle en el centro.